tarde, Therese. Después de terminar con Ice y Fiona, Belle se dirigió hacia el mercado, donde se encontraban la mayoría de los artículos de lujo. Quería buenas bolsas hechas de material duradero para la expedición. Sería un desperdicio poner un encantamiento de almacenamiento extendido en un objeto solo para que se libere de un monstruo. Por supuesto, le añadiría una mejora de durabilidad, pero eso era exponencial dependiendo de la calidad del material. Caminó hasta una de las tiendas, que recordaba cuando estaba en horario por las que había pasado e inspeccionó los artículos, solo para quedarse boquiabierto ante los precios de algo tan simple como una bolsa. Buenas tardes, bienvenido a mi tienda querido, cliente. El comerciante se detuvo cuando sus ojos se posaron en los rasgos de Belle, reconociéndolo mientras el miedo llenaba sus ojos. Belle lo miró con una ceja arqueada antes de suspirar. No tienes que tener miedo. Solo estoy aquí para preguntarte si todavía tienes bolsas hechas de material de monstruo fuerte. La pregunta sacó al hombre de su aturdimiento antes de sonreír. Sí, ¿hay algo específico que desees para las bolsas?, preguntó mientras Belle tarareaba. Los más duraderos, supongo. 12 de ellos. El comerciante casi se quedó boquiabierto antes de sonreír. Regresaré enseguida, sonrió antes de dirigirse hacia atrás. Mientras esperaba, Belle miró alrededor de la tienda. Realmente no había mucho interés, ya que las cosas que necesitaban Bache o Elora también las estaban comprando hoy. Aquí vamos. El comerciante puso una pequeña caja sobre el mostrador antes de abrirla y entregar una de las bolsas que había dentro. Belle lo inspeccionó y notó rápidamente el material del que estaba hecho. Piel dura de Goliath. ¿Por qué harías bolsas con eso?, Belle preguntó con una sonrisa mientras se reía entre dientes. El comerciante se rió entre dientes mientras se frotaba la nuca. Realmente no soy tan buena haciendo ropa, pero sé cómo hacer bolsas. Te vendrán bien y será bueno venderlas. Finalmente Belle asintió antes de mirar dentro de la caja, viendo un total de 12. ¿Cuánto cuesta? 25 millones. Belle asintió, notando la disminución en el valor de mercado, muy probablemente porque nadie realmente necesitaba una bolsa en lugar de una mochila hecha de un material tan caro. Muy bien, un momento. Belle prácticamente pudo sentir la mirada confusa así como el tono exasperado en su suspiro cuando sacó su bolsa. ¿Estás seguro de que esa pequeña bolsa puede contener tanto, pequeño novato? Belle se congeló por un segundo y lo fulminó con la mirada. No me llames así. Todos en horario perdieron el derecho a usar ese alias en el momento en que fui exiliado sin siquiera un juicio justo. El hombre se cayó instantáneamente antes de que Belle volteara la bolsa. Y aquí viene el dinero, pensó Belle con una sonrisa al ver la mirada atónita del comerciante cuando balis tras balis acababan de salir de la bolsa. Mentalmente, Belle estaba contando cada balis que salía de la bolsa gracias a sus sentidos mejorados y su velocidad de reacción. Básicamente, fluía hacia abajo para él. En el momento en que estuvo lo suficientemente cerca de 25 millones, que fue cuando el mostrador estaba más allá de rebosar con los pies del comerciante medio enterrados en balis, lo giró y sacó los pocos miles que quedaban. Ahí lo conté todo, deberían ser 25 millones de balis en la marca. Belle le dio al hombre la sonrisa más falsa que pudo esbozar. Gracias por tu patrocinio, fue todo lo que se dijo cuando Belle sacó la pequeña caja con las bolsas afuera sin decir una palabra más. No se sorprendió mucho cuando vio que la gente afuera de la tienda se había detenido para ver lo que sucedía adentro. Lo miraban atónitos. ¿Qué están mirando todos?, preguntó mientras todos instantáneamente continuaban con sus asuntos. Realmente tengo que hablar con Eina o Ganesa para montar una especie de espectáculo público para limpiar mi nombre, pensó en silencio y sin darse cuenta, chocándose con alguien que sostenía a un niño pequeño. Lo siento mucho, señor. No fue mi intención toparme con usted. Belle se giró hacia ella, a punto de mirarla, pero se congeló en seco mientras sus ojos rojos se fijaban en unos familiares de color rojo brillante y cabello color crema y sucio. Orejas de animales. Sus ojos también se abrieron cuando el bebé en sus brazos comenzó a llorar. Fina. Su voz se quebró cuando la chica jadeó y enderezó la espalda. Campana, exclamó, con una amplia sonrisa extendiéndose en sus labios mientras se movía como para abrazarlo antes de detenerse, mirando al bebé que la abrazaba con fuerza, todavía llorando en su pecho. ¡Wow! ¡Qué coincidencia!
Han pasado 15 años, no. La última vez que nos vimos se detuvo cuando su expresión desapareció de los malos recuerdos que resurgieron. No eres nada para nosotros. La voz de Fina resonó en su mente mientras el recuerdo se reproducía como si hubiera sucedido hace unos minutos. La niña puber del orfanato que supuso que crecería hermosa estaba parada frente a él, absolutamente hermosa y luciendo muy parecida a su madre, solo que más joven. Lo siento, sus palabras entraron en sus oídos mientras la miraba, viendo la mirada conflictiva en sus ojos. He pensado en cómo te tratamos, y no te merecías eso, solo hacías lo que pensabas que era correcto y no teníamos derecho a juzgar, dijo, aparentemente triste y tratando de animarse jugando ligeramente con el niño en sus brazos. Fina, está bien, lo entiendo. Ustedes eran solo niños en ese entonces y, bueno, los niños tienden a decir cosas de las que luego se arrepienten. Dejémoslo así. Las palabras instantáneamente hicieron que sus oídos se elevaran con sorpresa mientras sus ojos se abrían. ¿Tú, no estás enojado?, preguntó como si fuera un pensamiento completamente extraño, algo que nunca se le había pasado por la cabeza. No, Fina. No lo estoy, de hecho, estoy feliz de verte. Él sonrió mientras le revolvía el cabello ligeramente, haciéndola retorcerse ante la sensación. Ahora, ¿quién es este pequeño?, preguntó mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante y tocaba la nariz del niño, haciéndolo reír. Oh, ¿te parece gracioso, no? Belle sonrió, disfrutando nuevamente de manejar a un niño pequeño. Fina sonrió cálidamente ante la interacción mientras Belle jugaba ligeramente con su bebé. Su nombre es Marx, solo tiene 6 meses. Belle la miró ligeramente antes de asentir. Bueno, felicidades. Es adorable, me recuerda a mis hijos. Ante eso, Fina se volvió hacia él con curiosidad y su sonrisa se hizo más amplia. ¿Es así? Debe ser toda una mujer. Sin embargo, así es. ¿Sabes dónde terminaron todos los demás? Me gustaría ver cómo les va. Su sonrisa cayó cuando vio sus orejas caer y sus ojos bajos. Ellos, todos se convirtieron en aventureros hace 10 años. Ria y Rox entraron en la misma familia. Belle instantáneamente tuvo un mal presentimiento. ¿Qué familia? Seth Familia. Belle recordó ese nombre, ¿no fue ese el que un aventurero obtuvo el nombre que había fantaseado? Luchador de lucha ardiente. Nivel 2 en ese momento. Si hubieran pasado 5 años, el nivel más alto podría ser el nivel 3. Quizás 4. Oh, eso es bueno. ¿Sabes dónde residen? La pregunta parecía inocente, pero lo que realmente preguntaba era ¿tienen residencia o ya no están? No, hubo un incidente en la mazmorra. Obtuve los detalles gracias a un simpático medio elfo del gremio, Eina, por supuesto. Ella siempre fue así de bondadosa y sabía de antemano sobre los niños. ¿Qué pasó?, preguntó mientras ella parecía contemplar qué decir. Había un irregular, el semielfo lo llamó hombre mos. ¿Es así? Musgo enorme. Así es, eso, los mató, a cada uno de ellos. Belle cerró los ojos, suspirando mientras su corazón se enamoraba de los pobres niños. No podían tener más de 14 o 15 años en ese momento, maldita sea. Lo siento, fue todo lo que pudo decir cuando vio las lágrimas acumulándose en los ojos de Fina. Oye, mírame. Ella escuchó y se obligó a mirarlo a los ojos mientras él sonreía. Murieron haciendo lo que amaban. Si hay algo que sé, es que definitivamente hay peores caminos por recorrer. ¿Al menos se maneja el enorme musgo?, preguntó. La respuesta era obvia para él, pero quería que la confirmaran. El gremio no dejaría un monstruo capaz de acabar con lo que era esencialmente una familia entera por sí solo. Sí, la familia Loki lo manejó poco después, aunque hirió a Amazon, Jormungand y Vanalgand antes de ser derrotados. La señorita semielfa me dijo que podía superar a múltiples niveles 6 ante eso. Belle suspiró. Si un musgo enorme que normalmente era un monstruo de nivel 2, 3, podía superar a un nivel 6, entonces lo habían dejado solo por demasiado tiempo. Eso era el equivalente a comer piedras mágicas durante años en esos pisos, debido al crecimiento exponencial de fauna que las piedras mágicas no siguen. Eso es preocupante, pero al menos está manejado, murmuró mientras miraba detrás de él hacia la torre que llegaba al cielo. Fina, ¿por casualidad te diriges a casa?
La quintropa sintió mientras su cola se movía ligeramente mientras su hijo felizmente se acurrucaba en su pecho. ¿Te importa si te acompaño hasta allí? ¿Ponerte al día en el camino? Realmente no tengo nada mejor que hacer. Belle notó como su corazón se aceleró ligeramente y su cola dejó de moverse. ¿No quiere ponerse al día?, se preguntó antes de que ella sintiera de nuevo. Está bien, sígueme. Los dos comenzaron a moverse por la calle e ignoraron algunas de las miradas que estaban recibiendo. No es eso. TSK, maldito conejo jugando, sabía que era un problema. ¿Por qué no pudo haberse quedado en esa maldita prisión? Belle notó lo incómoda que se había sentido Fina y lanzó miradas furiosas a quienes comentaban sobre su elección de compañía. Instantáneamente retrocedieron, cerrando la boca antes de que él se inclinara ligeramente y le susurrara al oído. Ignóralos, no tienen derecho a juzgar si hablamos o no. Ella asintió levemente, forzando una sonrisa antes de girar hacia el interior de los edificios. Bueno, al menos no hay tantas miradas aquí. Fina, quería preguntarte cómo han sido los años. Bueno, aparte de Rie y Rox, preguntó mientras ella se giraba hacia él. Ha estado bien, he tenido algunos momentos difíciles en los que las cosas han sido muy difíciles, pero siempre me las arreglo. Tengo que hacerlo. Belle solo frunció el ceño ante su respuesta, preguntándose por qué estaba siendo tan vaga. Se tomó un momento para inspeccionarla de pies a cabeza y tomó nota de algunas rarezas. La niña estaba limpia y parecía saludable, pero si inspeccionaba a Fina, podía ver indicios de bolsas debajo de los ojos en las que no había pensado antes. Elora también las tuvo durante el primer año después del nacimiento de los gemelos. Las verdaderas rarezas eran que su pelaje estaba casi descuidado, lo cual era extraño para un quíntrope al que le gustaba arreglarlo y limpiarlo regularmente. También parecía delgada, aunque era difícil saberlo ya que él solo la había conocido cuando todavía tenía grasa de bebé, pero si se tiene en cuenta su madre, entonces definitivamente tiene bajo peso. Fina, ¿estás bien? La pregunta hizo que la chica gimiera mientras se giraba hacia él. Sinceramente, fue un sonido cómico viniendo de una mujer de 25 años. Estoy bien, Belsan. Ahora comienza con la charla formal. Definitivamente algo anda mal, pensó, pero lo dejó pasar por ahora, esperando llegar a donde ella vivía. La extraña sensación solo empeoró a medida que cada curva conducía a áreas menos pobladas y se convertía más en un suburbio hasta que finalmente se detuvo. Los dos estaban parados afuera de lo que Belle solo podía llamar una choza literal en medio de una pequeña parte abandonada de la ciudad justo en las afueras de la calle Daedalus. Fina, murmuró mientras sentía la vergüenza de la chica irradiar. ¿Desde aquí vives aquí?, preguntó, recibiendo solo un vergonzoso tarareo y un asentimiento. Antes de que él pudiera decir algo más, ella caminó hacia lo que se suponía que era la puerta, pero que en realidad era solo una tabla que bloqueaba la entrada abierta, y la movió hacia un lado. Él la siguió al interior, miró a su alrededor y frunció aún más el ceño. Un único colchón en el suelo, claramente desechable, sucio y usado, con un armario medio roto, un cubo en un rincón junto a un gran recipiente metálico lleno de agua, que claramente había sido utilizado como baño para su hijo. Esto es, ni siquiera Estia y yo al principio lo pasamos tan mal. Es simplemente inaceptable, pensó con ira antes de girarse hacia ella. Fina, ¿dónde está tu marido? Ella se estremeció, con la cabeza todavía agacha y sin querer mirarlo a los ojos. Ella murmuró algo mientras Belle simplemente le sonreía. ¿Te importaría repetir eso?, preguntó. Me dejó. Silencio total, toda el área podría confundirse con un terreno baldío y el único sonido es el del viento que entra desde la entrada. ¿Por qué?, murmuró mientras ella se encogía de hombros, con cuidado de no despertar al bebé en sus brazos. No fue lo suficientemente bueno, dijo que solo le hice perder el tiempo y que él no tenía dinero ni paciencia para criar a un niño. Grieta. Los lados de la caja que Belle todavía sostenía se hundieron cuando su agarre se endureció, sus dientes se presionaron con fuerza entre sí mientras emitían un sonido de traqueteo por la fuerza. Hijo de puta, Fina, empaca tus cosas. La chica parpadeó mientras él la miraba directamente a los ojos. Él respiró hondo y le sonrió con toda la calidez que pudo reunir. No mereces vivir aquí. Quiero que empaques tus cosas y vengas conmigo a mi casa.
Tenemos espacio más que suficiente para ti. Los ojos de la chica se abrieron en absoluto shock, mirándolo con incredulidad. ¿Qué? No. No puedo entrometerme en tu casa. No está bien. Ella trató de retroceder, pero Belle no estaba de acuerdo. Dejó la caja antes de abrir el armario medio roto y solo encontró algunas prendas dentro. Era literalmente el único almacén que tenía. Ni siquiera hay comida, pensó con amargura antes de abrir la pequeña caja y forzar la ropa dentro de la caja con las bolsas antes de cerrarla nuevamente. Fina, en conciencia no puedo dejarte vivir así. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Tu madre nunca me perdonaría si lo hiciera. Eso envió un escalofrío instantáneo a través de la columna del Saint-Tropez mientras lo miraba en estado de shock e incredulidad. ¿Mi madre? Preguntó cuando Belle se dio cuenta de lo que había dicho, antes de asentir con la cabeza. Sí, tu madre. Vive en un pueblo cerca del bosque de los malditos. Había pensado que estabas muerta durante mucho tiempo hasta que te describí para ella. Fina parpadeó antes de mirar hacia abajo con una mirada triste. Y ella todavía no la visitó, murmuró mientras Belle se movía rápidamente para corregirla. Que no. Para nada. Ella en realidad es la jefa de la aldea Y. Bueno, ella no se considera digna de verte. Siente que te abandonó y perdió todos los derechos de estar allí. Para ti, aunque sea tonto. ¿Ella no me odia? Fina preguntó mientras Belle negaba con la cabeza. No, de hecho, ella te ama. Te diré una cosa, la próxima vez que vaya allí, te llevaré conmigo y podrás conocerla. ¿Suena bien? Preguntó mientras la niña asentía nuevamente antes de distraerse de murmurar sobre su hijo que la estaba arañando. Ahora, vamos, sígueme. Nos dirigimos a Archean Manor, le dijo mientras ella intentaba negarlo nuevamente, solo para que él la mirara sin verdadera malicia detrás. Ella se calló después de eso, siguiéndolo mientras se alejaban. Igual mansión Archean igual. Fina se quedó boquiabierta cuando Belle abrió las puertas de su casa, mirando con total asombro la mansión frente a ella. Había pasado por edificios lujosos antes, mirándolos mientras soñaba despierta con vivir algún día en uno, aunque sabía que era solo una quimera. Bueno, ya no puedo decir que sea una quimera, cuando miró la sonrisa de bienvenida en el rostro de Belle. Vamos, Elora y Bache aún deberían estar fuera y los niños en el calabozo. El único en casa debería ser mi Dios, aunque te lo advierto, él es todo un personaje, entendió Fina, habiéndose integrado con deidades antes y viendo cómo se comportaron como si nada importara realmente y sus acciones no tuvieran consecuencias. Mientras avanzaban por el camino hacia la entrada de su casa, Fina miró a su alrededor, hacia el amplio jardín que Belle había mantenido junto con algunos cultivos al lado, cortesía de sus primeros años de vida agrícola, así como de su ayuda con los agricultores de Anfesera. Sintió una sensación de insuficiencia mientras subía los escalones hacia la gran puerta doble, casi sintiéndose intimidada por la idea de lo cara que era toda esta casa. Cuando Belle abrió las puertas y entraron, Fina miró a su alrededor, boquiabierta ante el tamaño de la entrada. Era ridículo para ella, ya que era fácilmente 10 veces más grande que toda su casa durante el año pasado, o probablemente toda su vida. Y ella va a vivir aquí. ¿Crees que esto es mucho? Déjame mostrarte los baños. Sus ojos se abrieron ante la idea de limpiarse adecuadamente antes de mirar a su hijo. No te preocupes, ahí también puedes limpiarlo, hay espacio más que suficiente. Eso, y también tenemos una cuna. No preguntes por qué tenemos una aquí, simplemente la tenemos. Fina simplemente se quedó sin palabras, incapaz de incluso respondió mientras sus piernas seguían a Belle por sí solas sin su intervención. No pasó mucho tiempo antes de que entrara a una puerta cubierta con una cortina, el letrero mostraba claramente que era para mujeres. Al entrar, se quedó sin aliento ante la enorme sauna que se extendía sobre ella con múltiples duchas en la parte de atrás y lo que era una pared entera llena de diferentes jabones perfumados, toallas debajo de ellas en una fila. El jabón y las toallas junto a la pared. Aquí, en la parte de atrás están las duchas y si quieres relajarte, puedes entrar al sauna. Las partes más cercanas a nosotros son seguras para bebés con asientos pequeños para que los adultos se sienten. Fina. ¿Estás bien? Se preocupó al notar las lágrimas en sus ojos cuando comenzó a sollozar. Fina. ¿Qué pasa?
Su preocupación solo aumentó cuando sus sollozos empeoraron, sus piernas colapsaron mientras caía al suelo, el bebé parecía confundido, pero de alguna manera no asustado. Yo no merezco esto. Te dijimos tantas cosas malas. Te lastimamos y te maldijimos y aún así haces esto por mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Belsan?, preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro mientras él se acercaba a su nivel y le sonreía. Una sensación de déjà vu lo invadió mientras preparaba las palabras. Porque eres Fina. La linda niña que fue lo más cercano que he tenido a una hermana pequeña. No necesito una razón para ayudarte, solo quiero. La presa se rompió cuando su cabeza se inclinó hacia la de él. Pecho, sus lágrimas mancharon su camisa antes de que él la rodeara con un brazo de manera reconfortante mientras intentaba no aplastar al bebé. Ya está bien. Ahora estoy aquí, Fina, y siempre puedes pedirme ayuda. No te abandonaré. Le tomó un momento, pero finalmente sus sollozos cesaron. Un momento después, ella se reclinó y se secó la cara de todas las lágrimas que pudo antes de sonreírle. Gracias, Belle, de verdad, gracias. No sé de qué otra manera expresar lo que siento. No tienes que hacerlo. Ahora, iré y prepararé una de nuestras, muchas habitaciones libres para ti. En el momento en que se fue, Fina miró alrededor de la habitación antes de secarse algunas lágrimas más que se escaparon y volvió a levantarse. Colocó a su hijo más arriba de su hombro mientras olía ligeramente los jabones mientras avanzaba. Hay tantos olores. Tal vez se detuvo frente a uno de color rojo antes de agarrarlo. Olía a rosas frescas que ella adoraba por completo. En cuanto a su hijo, simplemente tomó uno que olía a vainilla y agarró una toalla. Mirando a su alrededor, rápidamente se quitó la ropa y la dobló, colocándola en uno de los casilleros, obviamente allí para ese propósito exacto. Dejó a su hijo en un taburete, lo colocó debajo de una de las duchas y lo abrió. Casi retrocede ante la sensación del agua agradablemente tibia corriendo por su cabello. No pasó mucho tiempo para que ella ronroneara placenteramente mientras movía el jabón por su cuerpo y por su cabello y pelaje. La sensación de que la suciedad salía y fluía hacia las alcantarillas era pura felicidad. Durante lo que podría haber sido una hora entera, disfrutó la sensación de que su hijo parecía jugar con su propio pulgar antes de que finalmente decidiera que su hijo también debía limpiarse adecuadamente. No pasó mucho tiempo antes de que los dos terminaran antes de que ella tomara la toalla y comenzara a secarse. Mientras lo hacía, se detuvo y contempló el atractivo paisaje de la sauna. Unos segundos más tarde, arrojó la toalla al banco, agarró a su hijo y dio un paso hacia ella. El calor se filtró en sus huesos a medida que profundizaba antes de sentarse, con su hijo a su lado donde estaba el agua. No es lo suficientemente profundo como para tener alguna posibilidad de ahogarlo. Oh, tarareó Fina mientras se recostaba, mirando a su hijo que estaba jugando en aguas muy poco profundas antes de cerrar los ojos. El tiempo pasó con ella de vez en cuando asegurándose de que su hijo no había hecho algo peligroso y honestamente pensó que estaba en Tenkai. Fina parpadeó ante la voz desconocida y se giró, viendo a una mujer elfa con una hermosa piel color crema, ojos color ámbar y lo que era prácticamente una figura de perfección. Oh, hola, murmuró Elora mientras saludaba con la mano. ¿Quién podría ser?, preguntó aunque sus ojos claramente inspeccionaban su rostro como si la reconociera. Perdón por entrometerme. Belsan me trajo aquí, le dijo ligeramente con una sonrisa mientras escuchaba un ligero suspiro. Dame un momento. El elfo se dio la vuelta, prácticamente saliendo del baño antes de... Belle. Fina se estremeció ante el ruido estridente. ¿Qué? Elora. ¿Pasa algo? ¿Por qué trajes a otra mujer a nuestra casa? Fina se sintió mal porque ahora parecía que su presencia le había causado problemas. ¿Qué? Otra espera, ¿te refieres a Fina? No. No es así. Ella es como una hermana para mí. Era una especie de vagabundo y no podía soportar verla así que como que, su voz se hizo cada vez más baja antes de que el quientropo ya no pudiera oírlo incluso con su audición mejorada debido a su raza. Bien, pero ¿por qué la trajiste aquí? ¿No podría simplemente haberle dado algo de dinero? Dios sabe que ya tenemos demasiado. Sí, pero eso sería poco entusiasta. Realmente no sabría si las cosas mejoraron o no.
Además, estoy cumpliendo mi promesa a Saena. Fina trató de escuchar más atentamente ante la mención de un nombre que ella no lo reconocí. Espera, ¿ella es la hija del jefe? La sorpresa en la voz de Lora era clara. Sí, y no podía dejarla así. Estaba viviendo en una choza sin comida ni muebles para llorar a gritos. No era un lugar para que viviera nadie, y mucho menos para la madre de un niño. Fina pudo distinguir un suspiro femenino. Está bien, pero ¿qué va a hacer? ¿Vivir aquí el resto de su vida? La pregunta hizo que la columna de Fina se estremeciera mientras se preguntaba qué respondería Bell. Si quiere, puede quedarse todo el tiempo que quiera. Tenemos mucho más espacio del que sabemos qué hacer, y si ella realmente quiere hacer algo, puede actuar como una criada y recibir un pago por ello también. Necesitamos uno para la expedición, ¿no? No se puede confiar en que Ertemis haga esas tareas, ¿verdad? No, él no puede. Está bien, entraré y la conoceré. Asegúrate de que tenga una habitación lista con la cuna. Cariño, ¿qué crees que estaba haciendo antes de que sacudieras la casa con mi nombre? Se escuchó un resoplido antes de que las cortinas que cubrían la puerta se movieran y el elfo volviera a entrar. Lo siento. Simplemente no me había dicho que teníamos un invitado a largo plazo. Fina sintió, su mano frotaba distraídamente la oreja de su hijo mientras le sonreía al elfo. Está bien. Soy Fina, y este es mi hijo, Marx. Lora se arrodilló y se acercó al pequeño niño que la miraba con curiosidad. Hola pequeño. Un placer conocerte. Soy Elora, una amiga de tu madre. Fina parpadeó ante la mención de Lora de que era una amiga. Mark se rió mientras sus ágiles dedos comenzaron a alborotarle el cabello ligeramente antes de pellizcar la grasa de bebé en sus mejillas. Entonces, Fina, he oído un poco sobre ti del idiota de mi marido. ¿Te importaría llenar algunos de los vacíos? Preguntó mientras Fina sentía. Elora se levantó, caminó hacia los casilleros y comenzó a desvestirse antes de tomar distraídamente un jabón de color verde, entrar al sauna y tomar asiento junto a Fina. Entonces, Bell me dijo que eres de un orfanato. ¿Sabes cómo terminaste allí? Preguntó Elora mientras Fina negaba con la cabeza. En realidad no, mi primer recuerdo es de monstruos atacando antes de ser llevados a horario. Estuve en las calles por un tiempo, haciendo lo mejor que pude para sobrevivir, pero no pasó mucho tiempo hasta que me morí de hambre en un callejón junto a la calle Daedalus. Fina vio la mirada suave en los ojos de Elora, que claramente no era por lástima sino por preocupación, lo cual era bueno. Realmente no quería que nadie tuviera lástima. Me alegra ver que sobreviviste. Supongo que alguien del orfanato te encontró. Fina negó con la cabeza antes de sonreír suavemente. No, fue Sirsan quien me encontró y me llevó allí, aunque no la he visto en mucho tiempo. Ella desapareció poco después de que Belsan fuera. Se detuvo cuando una mirada culpable se apoderó de sus ojos. ¿Está todo bien?, preguntó Elora mientras Fina negaba con la cabeza. No sé por qué Belsan me ayudó, le dijimos cosas tan horribles, lo lastimamos tanto y... Dios, me arrepentí en el momento en que lo dije, cuando corrió, cuando vi las lágrimas. En sus ojos solo sabía que había cometido un error, entonces él se fue. Yo pensé que nunca podría disculparme. Quiero decir, ¿quién le dice a la persona que es como un hermano mayor para ti que no significa nada para ellos? Sus orejas de animal abrazaron su cabeza y ella se reclinó hacia atrás, con los brazos sobre los ojos. No diré que fue agradable o justificado, pero tenías ¿cuánto? 9, 10 años. Los niños tan pequeños tienden a decir cosas que no quieren decir y se arrepienten más tarde. El hecho de que lo hayas hecho prueba ese hecho, y claramente has estado cargando con esa culpa por mucho más tiempo que nadie, habiéndose arrepentido justo después de decirlo. Elora le sonrió mientras Fina escuchaba. Aún siento que no merezco todo esto. Bueno, ¿no es eso lo que debe decidir Bell? Puedes pensar que no lo mereces, pero él claramente lo merece. Incluso después de 15 largos años en los que sucedieron muchas cosas malas, él todavía se preocupa por ti porque eso es lo que debes hacer. Lo es. Hará cualquier cosa por cualquiera que considere parte de su familia, y Saena, tu madre, también es parte de ella ahora, lo que se extiende a ti también.
Si estás en peligro, si necesitas ayuda, ven, lucharé con uñas y dientes para proporcionármelo. Fina sintió que las lágrimas estaban a punto de caer nuevamente, pero las obligó a contenerse. Él es realmente el mejor chico que hay, ¿no?, murmuró la pregunta mientras Elora se reía entre dientes. Puedo dar fe de eso. No ha habido un solo momento en mi vida en el que me haya arrepentido de haberme casado con él, incluso cuando a veces me vuelve loca. Fina se rió de eso. Belle, que había terminado de preparar la habitación, sonrió mientras se inclinaba hacia la pared fuera del baño, escuchando cómo las dos mujeres se conectaban. ¿A qué se debe toda esta conmoción? Belle miró a Erebus, quien lo saludó levemente con una pequeña sonrisa. ¿Conoces a la hija de Serena?, preguntó mientras el dios asentía. Bueno, me encontré con ella. Ella está en el baño ahora mismo con Elora. Resulta que no tenía hogar y estaba durmiendo viviendo en una choza destartalada en las afueras de la calle Daedalus. No podía dejarla así que la trajo aquí. Erebus escuchó antes de tararear. Muy bien, entonces, ¿cómo estuvo el entrenamiento esta mañana?, preguntó mientras Belle miraba al dios. Oh, cállate. Erebus solo se rió antes de que Belle escuchara el sonido revelador de dos personas saliendo del agua. Aproximadamente un minuto después, Elora salió mientras le sonreía a Belle. Le traeré algo de mi ropa, está un poco sucio. Tanto Belle como Erebus asintieron entendiendo mientras Elora entraba a la habitación de ella y de Belle al final del pasillo antes de regresar. Finalmente, tanto ella como Fina volvieron a salir y Marx tuvo que usar su ropa vieja ya que no tenían ropa para niños pequeños. Vamos, déjame mostrarte tu habitación. Fina sintió mientras la seguía. Erebus y Elora caminaban detrás de ella y hablaban ligeramente entre ellos. Esta habitación de aquí es de Bache. Ella es una amazona y algo así como la hermana mía y de Elora, así como la madre de uno de mis hijos. Fina no pareció juzgarlo ni cuestionarlo mientras avanzaban. Estas tres habitaciones están en orden de Adrienne, Aralaya y Hanor, mis hijos. Adrienne es la hija de Bache y Aralaya y Hanor son hijos míos y de Elora, gemelos aunque de diferentes géneros. Por último, el que está justo al lado del tuyo es mío y de Elora. No te preocupes, está insonorizado. Erebus resopló mientras Elora le miraba mal. Fina simplemente se rió de él, definitivamente viendo el cambio en su humor de los años. Cuando entraron, Fina miró a su alrededor. La habitación tenía unos cajones con un armario en la pared derecha, la cama hasta la ventana con la cuna a la izquierda de esta. Había un espejo al lado de la puerta con una mesa que tenía algunos artículos para bebés. ¿Tienen artículos para bebés a pedido?, Fina preguntó confundida mientras Belle resopló. No lo sé. Corrí al mercado y compré un poco mientras estabas en los baños. Eso solo pareció confundir aún más a la chica. ¿Cómo lograste eso? El mercado está en el extremo este de Horario, hay casi 5 kilómetros entre aquí y 15 kilómetros de aquí hasta allá. Belle inclinó la cabeza antes de mirar a Elora, quien se encogió de hombros. Fina, ¿sabes en qué nivel estoy, verdad?, preguntó mientras ella negaba con la cabeza. Se supone que debo saberlo. Realmente no estoy al tanto de las noticias debido a... Bueno, Belle entendió antes de asentir con la cabeza. Está bien, ¿has oído hablar de Apollón? Ella asintió ante eso mientras él sonreía. Bueno, esa soy yo. Ella parpadeó una vez mientras Belle simplemente sonreía. Ella parpadeó 2 veces antes. Ella gritó cuando Marx comenzó a luchar en su agarre, lo que la hizo disculparse rápidamente con él mientras Belle y Elora no pudieron evitar reírse de la escena. Pero, todavía no sé tu nivel, murmuró después de un momento mientras Belle suspiraba. Soy Fina de nivel 7, podría correr alrededor de las afueras del muro de Horario en aproximadamente 5 minutos. Fina jadeó levemente antes de negar con la cabeza. Eso no es normal, así que lo ignoraré, fue todo lo que dijo mientras se dirigía a la cuna y colocaba con cuidado a Marx dentro de ella. Es justo. De todos modos, aquí Fina agarró una pequeña bolsa antes de mirarlo confundida. Cuando puedas, ve a comprarte algo de ropa que te guste. Eso debería cubrir los costos. El quientropo instantáneamente miró dentro de la bolsa y casi se desmaya. Belle, ¿cuánto le diste?, preguntó Elora con curiosidad mientras él se encogía de hombros. Solo algo de cambio de bolsillo. Alrededor de 50,000 valis, le dijo Elora con expresión inexpresiva mientras él la miraba inocentemente.
Solo tú, Belle, pensarías que eso es cambio de bolsillo. Ni siquiera creo que el gremio piense que eso es cambio de bolsillo. ¿Qué puedo decir? Soy asquerosamente rico. Eso le valió un fuerte golpe en su hombro desprotegido mientras se reía levemente de Elora. De todos modos, Fina. Como dije, puedes quedarte el tiempo que quieras y si necesitas algo, solo pídelo. Además, como Elora mencionó antes, si realmente quieres hacer algo, entonces podrías trabajar aquí como sirvienta. Necesito que alguien cuide la mansión cuando vayamos a nuestra expedición. Fina instantáneamente se adelantó mientras tomaba su mano antes de asentir rápidamente. Sí, por favor. Dios. He estado buscando trabajo desde siempre. Estaría feliz de trabajar como empleada doméstica. Belle estaba un poco desconcertada por el entusiasmo, pero podía entenderlo de alguna manera. Recordó lo que se sentía al ser rechazado por todas las familias de horario antes de que Estia lo encontrara. Él ni siquiera había hecho preguntas y al instante aceptó unirse a ella en la oferta. Muy bien, supongo que está arreglado. Voy a bajar y comenzar a preparar la cena ya que están a punto de ser las 5 p.m. Lamentablemente, un estado no hace que la comida se cocine más rápido, bromeó antes de irse mientras Elora tarareaba de acuerdo. Fina la niña se volvió hacia Elora, quien le dio una sonrisa maliciosa. Esperamos cenar. Belle prepara una comida deliciosa que a todos les encanta. Solo pensar en comer una comida casera hizo que el estómago de Fina gruñera antes de asentir. Elora se fue poco después con Erebus a cuestas, dejando a la niña sola para reflexionar sobre el rápido cambio en su situación. Hace unas horas, caminaba por la calle, dispuesta a rogarle a cualquiera aunque fuera una barra de pan mozo y ahora estaba en una mansión, con su propia habitación, comida cocinándose, un baño junto a personas que parecían preocuparse genuinamente. Todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de adaptarse, así que se tomó el momento para sentarse y dejar que todo lo asimilara. Pero una cosa era segura. Nunca, y quería decir que nunca más dudaría de Belle. Él fue el único que tendió una mano amiga en una ciudad repleta de gente que veía su estado todos los días. Él es mejor que todos ellos, fue su pensamiento mientras se dejaba caer en la suave cama, cerraba los ojos y simplemente disfrutaba la sensación de todo. No pasó mucho tiempo antes de que su mente se quedara en blanco y su respiración se estabilizara mientras el sueño se la llevaba. Igual 2 horas después igual. Un golpe en la puerta la despertó mientras se levantaba de golpe en su cama y rápidamente observaba su entorno antes de recordar rápidamente lo que había ocurrido. ¿Me quedé dormido?, se preguntó antes de levantarse y abrir la puerta. Una niña semielfa de no más de 12 años la miró con una sonrisa. Oye, no te estoy molestando, ¿verdad?, preguntó la niña mientras Fina parpadeaba antes de negar con la cabeza. No, en realidad no. Por cierto, soy Fina. Perdón por entrometerme en tu casa, saludó a la chica que solo sacudió la cabeza con una sonrisa. No te preocupes por eso. Papá nos explicó todo. Solo vine a decirte que la comida está lista. También dijo que preparó comida de bebé para Marx, ¿verdad?, preguntó mientras Fina sentía. Un momento, déjame agarrarlo. Caminó hasta la cuna y se agachó, despertando ligeramente a su hijo. Una vez que estuvo segura de que él estaba listo, lo levantó y caminó de regreso hacia la chica semielfa que le sonrió. Vamos, todos nos están esperando, dijo antes de guiar a Fina por el pasillo. Por cierto, soy Aralaya Cranel. Es un placer conocerte. Oh, los sentimientos son mutuos. Aralaya, eres la hija de Elora, ¿verdad? Aralaya asintió ante la pregunta con una sonrisa. Sí, y el otro semielfo en el comedor es mi hermano gemelo, Hanol. No le hagas caso, puede ser un poco tonto, bromeó, mientras Fina no podía evitar soltar una risita ante el escaparate claro del amor entre hermanos. Después de un minuto, entraron al comedor donde todos estaban esperando. Los ojos de Fina se fijaron en una mujer amazona que le sonrió con un pequeño gesto antes de ver a los otros 2 niños. El niño era claramente Hanor y la niña era Adrienne, que Belle mencionó. Saludó levemente antes de congelarse mientras posaba sus ojos en la mesa, que estaba prácticamente llena hasta el borde como si fuera un festín. La cantidad de comida y el olor celestial básicamente la hicieron babear de anticipación. Ella se recuperó de las risitas y risitas alrededor de la habitación.
No es necesario que solo te quedes mirando la comida, vamos, hay una silla entre Lora y Bache donde puedes tomar asiento. Fina escuchó sus palabras y se sentó entre la amazona, que mentalmente notó eran Bache y Lora. Ahora que todos están aquí, profundicemos. Finalmente. Oye, quería ese trozo de filete. Entonces sé más rápido. Adrienne, Hanor. No hay necesidad de pelear. Elora se rió entre dientes mientras los dos se quejaban el uno al otro. Fina miró a todos mientras parecían hablar y reír alegremente entre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que ella fuera arrastrada con eso, mientras le lanzaban preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, realmente sintió que tenía un hogar. No lo merezco, pero, ¿cómo puedo decir que no cuando todos son tan acogedores? Pensó antes de sacudir la cabeza y finalmente ceder mientras alimentaba a su hijo con un trozo de la comida para bebés que Belle le entregó. Oh, ¿a quién engañó? Realmente podría acostumbrarme a esto. Nuevos comienzos. Mansión Archean. Habían pasado unos días desde que Fina se había mudado a la mansión con su hijo y, sinceramente, todavía no podía creer que esta fuera su vida ahora. Allí estaba ella, poniendo ropa limpia para secarla afuera. Sus ojos rojos se asomaron por la ventana de la mansión y sonrieron. Elora casi alegremente se había encargado de cuidar a su hijo cada vez que cumplía con sus deberes como única sirvienta en la enorme casa. Después de todo, era su elección y tener a alguien más capaz de cuidar a su hijo además de ella misma, alguien a quien podía ver claramente también le encantaba, se quitó un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba allí. Su vida hasta ahora consistía en estar separada de su madre biológica a una edad tan temprana, que era el primer recuerdo que tenía, viviendo en las calles antes de ser llevada al orfanato de María gracias a Sir. Finalmente, conoció a Belle, quien solo había estado en su vida por un corto tiempo, pero durante ese corto tiempo, lo había visto como un verdadero hermano mayor que nunca tuvo, y luego había cometido el error de no creer en él, algo que todavía lamentado. No pasó mucho tiempo después de que se encontró con la lamentable excusa de un hombre al que una vez llamó marido, Arthur. Al principio, el hombre parecía muy amable e incluso María al principio se encariñó con él. Se había retratado a sí mismo bajo una buena luz. El hijo de un comerciante que tenía la pensión de no menospreciar a los demás por su estatus, sino que ayudaba en lo que podía. Cuando empezaron a salir, todo empezó muy bien. Habían ido bien, ella había conseguido un trabajo en uno de los negocios secundarios que poseía su padre y su futuro potencial parecía prometedor. Luego, toda la compañía mercantil de su padre había recibido un gran golpe cuando un grupo de bandidos le tendió una emboscada a su padre en su camino a casa después de un viaje de negocios desde Israfán en el lado oeste del desierto de Cabios. La empresa se las había arreglado durante un tiempo sin él, pero finalmente todo se vino abajo porque Arthur no era tan hábil en el manejo de un negocio como le gustaba alardear. De hecho, era bastante horrible en eso. Incluso había ayudado en lo que podía. Pero, por desgracia, no había mucho que ella pudiera hacer, no tuvo suerte al nacer ni tuvo suficiente educación y una cosa llevó a la otra, dejándolos sin un centavo después de un año de matrimonio y ella recién enterándose de su embarazo. En el momento en que le contó a Arthur, él básicamente la había abandonado a ella y a su hijo por nacer, dejando a Horario completamente para Dios sabe dónde. Había terminado sola, miserable y sucia, con solo su hijo como la única luz en su vida, incluso si él ya se parecía más a Arthur que a ella. Poco a poco, después de eso, se fue hundiendo cada vez más en la pobreza. Su choza, que en realidad parecía un lugar algo hospitalario, se había vuelto cada vez más yerma e implacable a medida que se vio obligada a vender los muebles que tenía hasta que no le quedó nada más que un colchón sucio y sórdido, probablemente cubierto de gérmenes y enfermedades, un recipiente de metal de forma ovalada como baño reservado para su hijo, un cubo en un rincón para lavabo y un armario, en su mayoría roto, para la ropa. La comida era escasa, tanto que la mayor parte de lo que consiguió estaba mohoso en la basura. Hubo algunas veces que un elfo estoico con cabello de color verdoso junto a una chica gato confusa de algún pub popular le habían dado sobras que iba a tirar, diciéndole que era mejor que las consiguiera a que las tiraran y podrido. Desafortunadamente, estos encuentros eran raros y distantes, ya que rara vez tiraban comida, probablemente porque sabía más que deliciosa.
Sacudió la cabeza al darse cuenta de que se estaba quedando dormida antes de volver a su tarea y se inclinó hacia adelante, agarró una camisa negra y la ató a la cuerda, manteniéndola en su lugar para que el viento se secara. Fina. ¿Tienes un minuto? La chica se giró, encontrándose cara a cara con la persona a la que le debía prácticamente todo mientras él le sonreía levemente. Belsan. Por supuesto, ¿qué puedo hacer por ti? Ella respondió con entusiasmo y le dedicó una brillante sonrisa. Oh, solo me preguntaba si estarías dispuesta a ir de compras. Nos estamos quedando sin carne de jabalí, pimienta y cítricos para hacer salsa ponzu, preguntó cuando ella pudo ver algunos signos de esfuerzo en él. No hay problema. Terminaré aquí, ¿estás bien? ¿Pareces agotado? Preguntó, diciendo la última parte menos como una declaración y más como una pregunta. Sí, usar Mystery todo el tiempo es bastante agotador. No se nota si solo haces un artículo o dos a la vez, pero hacer uno tras otro, uff. Él se rió entre dientes mientras ella asentía en comprensión. Está bien, solo, no te esfuerces, no querría encontrarte inconsciente en alguna parte, le dijo con ligera preocupación mientras él asentía. Lo haré, y gracias, eres un salvavidas. Pero tu pa, y él se fue. ¿Por qué hace eso todo el tiempo? Ella se quejó antes de sacudir la cabeza ligeramente divertida antes de volver al trabajo, participando felizmente mientras agradecía en silencio a él y a todos por su compasión y generosidad, incluso si su Dios podía ser extraño. Después de todo, él la hizo comprar lo que era prácticamente una tienda entera de libros para él. Se estremeció al recordarlo antes de volver a su tarea. Después de que Bell dejó Fina, se dirigió directamente a su área de trabajo donde solía estar el antiguo taller de Welf, que ahora había sido reparado. Como Welf ya no vivía en la mansión ni usaba el taller, teniendo su propio taller con la familia Epaestus, Bell se había tomado la libertad de usarlo personalmente con el propósito de experimentar. Había decidido reanudar su contrato y el de Welf, por lo que Welf había estado más que feliz, casi salivando mientras miraba su armadura de arriba a abajo. Si Welf tuviera herrería, podría agregar efectos especiales que ayuden en el combate, como una mayor durabilidad, nitidez y hacer que todo sea más liviano. A esto se le suele denominar mejoras. Mystery puede simular de alguna manera los mismos efectos, pero la fuerza y efectividad es prácticamente abismal en comparación con Blacksmithing. El misterio se centra más en crear milagros o, mejor dicho, efectos extremadamente complejos que eran mejor conocidos como encantamientos. Hacer que Welf mejore las mejoras de su equipo mientras maneja los encantamientos aseguraría que sea lo mejor que podría tener en este momento. Por supuesto, preguntó si podía hacer lo mismo por su familia, aunque pagando el precio completo en lugar de uno reducido, ya que no solo eran familias diferentes, sino que tampoco tenían contrato con él. Para sorpresa de nadie, Welf aceptó con una sonrisa y le dijo que estaría encantado de ayudar, ya sea a un precio reducido o completo. Por supuesto, Bell tenía la intención de pagarlo por completo, ya que tenía más valis de las que sabía qué hacer. Las manos de Bell se iluminaron mientras recorría con sus dedos el material de la bolsa, concentrándose en el milagro que estaba haciendo. Su capacidad de desarrollo brillaba intensamente mientras la usaba, decidido a terminar la última bolsa. Listo, pensó Bell con una vista, el brillo desapareció mientras suspiraba, sonriendo mientras abría la bolsa y prácticamente metía su brazo dentro de ella. Le había tomado un día descubrir el encantamiento exacto a usar. Su bolsa que obtuvo de Takara Yume usaba una que miniaturizaba todo lo que entraba en la bolsa y agrandaba todo lo que salía a un tamaño normal. También incluía otro encantamiento que hacía que la bolsa fuera más liviana cuanto más objetos adicionales se ponía en ella. En conjunto, todo esto hacía que la bolsa pareciera liviana para la cantidad de cosas que llevaba, pero extremadamente espaciosa. Es una pena que te esfuerce tanto al hacer solo uno. La única razón por la que no se había derrumbado después de terminar 4 de ellos seguidos el primer día fue por su nivel. De esa manera, aprendió que su límite de encantamientos consecutivos era de alrededor de 12 a 15 encantamientos en un solo día. Ahora, habían pasado 3 días desde que comenzó a encantar. Básicamente, sus días se habían dividido entre él entrenando con Ice y Fiona, su familia y enchanting.
Ahora que había terminado esa tarea en particular, se había dejado un lugar abierto en sus días antes de la expedición en 2 días, y tenía una buena idea de qué hacer. Es decir, saluda a algunas caras más conocidas. Más exactamente, los 2 objetivos principales eran 2 elfos, Eina y Ryu. No había podido hablar con ellos desde antes de su duelo con Ice, así que no tenía idea de qué esperar. Bueno, eso es algo para esta noche. También podría poner estas bolsas en la cama de todos, pero ¿qué hacer con estas 2? Bell miró las 2 bolsas sobrantes. Originalmente esperaba incluir a Cassandra y Daphne en la expedición, pero no podrán acompañarla. Se alegraron de verlo, fueron amables y bienvenidos. Miach había sido el mismo de siempre. Cariñosa y preocupada mientras Naasa intentaba sus habituales burlas y argumentos de venta con él. Al ser mayor y más sabio, esperaba, lo había visto con una sonrisa. La razón por la que Cassandra o Daphne no pudieron venir fue porque eran básicamente las instructoras de toda la familia. Miach había logrado reclutar más miembros cuando su deuda con Dian Secht fue saldada y Daphne los estaba entrenando en el manejo básico de la espada, mientras Daphne ayudaba con la magia, incluso con su naturaleza tímida. Es bastante desafortunado, pero al menos parecía que les sobraban 2 bolsas. Quizás simplemente se los vendería a la familia Loki. Definitivamente estarían interesados en algo como esto en lugar de llevar bolsas gigantes. Bell se rió mentalmente ante la imagen de la baja estatura de Finn arrastrando múltiples espaldas gruesas con un brazo mientras mataba monstruos con su lanza en una mano. Probablemente eso había sucedido al menos una vez. Honestamente, le hizo preguntarse por qué Asfi no fabricaba estos artículos y los vendía. Era obvio porque básicamente no existían en el mercado, con la presión para fabricarlos y la rareza de alguien con la capacidad de desarrollo de Mystery. Supongo que visitaré a Finn más tarde y le preguntaré. Bell se encogió de hombros antes de cargar las bolsas en una caja y llevarlas a la mansión. No tomó mucho tiempo poner una de cada una de sus camas antes de dirigirse hacia la biblioteca donde Erebus parecía haberse instalado como su hogar personal. Una vez que entró, Bell solo miró la montaña de libros detrás de Erebus mientras se giraba hacia Bell. Ah, Bell. Me alegro de verte por aquí. ¿Te importa si hago una pregunta? Preguntó mientras Bell inclinaba la cabeza, mirando el título del libro en sus manos. Aplicaciones de la piedra mágica. El futuro de la tecnología, leyó Bell mientras parpadeaba. ¿De dónde diablos salió ese libro? Espera, la mitad de los libros de la pila ni siquiera estaban en la biblioteca ayer. Erebus, ¿de dónde sacaste esos libros? Bell preguntó porque sabía con certeza que el dios no abandonaba la mansión excepto en raras ocasiones. Oh, estos. Fina fue lo suficientemente cortés como para salir a hacer un recado anoche. Trajo un botín bastante interesante. Bell parpadeó cuando pudo ver que básicamente todos los libros fueron seleccionados al azar, como si Fina acabara de comprarlos. Toda la librería. ¿Cuántos libros le pediste que comprara? Creo que compró todo menos la sección de niños. Bell parpadeó antes de suspirar con exasperación. Erebus, sabes que ella no tiene ninguna bendición, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa con eso? Tantos libros, bueno, pesan mucho. ¿Cómo diablos los consiguió aquí? Preguntó con incredulidad mientras Erebus simplemente se encogía de hombros. Me supera. Me alegro de haberlo hecho. Bien. De todos modos, sobre esa pregunta, me preguntaba qué piensas sobre la implementación de la piedra mágica en la sociedad. ¿Ha hecho más bien que mal? Preguntó mientras Bell ponía los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo. Diría que se ha hecho más bien que mal. Después de todo, prácticamente todo lo que usamos a diario usa piedras mágicas de una forma u otra, respondió Bell, esperando por todas las cosas santas que Erebus lo dejara así. Eso es cierto, casi todo utiliza su poder mágico como fuente de energía para multitud de propósitos. Ascensores, luces, estufas, herramientas, baños y muchos más. Pero eso plantea otra pregunta. Vamos, Erebus, ¿por qué puede no captas simplemente una indirecta? ¿No le da eso poder a la mazmorra sobre nosotros? La pregunta en realidad logró hacer que Bell se congelara por un segundo mientras su mente reflexionaba sobre ello. Darle a la mazmorra poder sobre nosotros usando su recurso único, la piedra mágica. ¿Cómo?
Bell preguntó mientras Erebus sonreía. Oh, no, dímelo tú. Quiero escuchar lo que piensas. Bell puso los ojos en blanco mientras se tomaba un momento para pensar. Bueno, hemos descubierto mucho sobre las piedras mágicas, como el hecho de que la magia dentro de ellas no es natural en absoluto y es de naturaleza casi divina, pero es diferente. Da poder, pero no hay indicación de la fuente del poder en sí. Bell murmuró la última parte mientras su mente luchaba por llegar a una conclusión concreta. Estamos luchando por comprenderlo, ¿verdad? Es natural ya que cada pregunta solo genera más y más preguntas. Si las piedras mágicas tienen poder, ¿de dónde viene? Si viene de la mazmorra, entonces ¿por qué la mazmorra parece tener un suministro ilimitado? ¿Cómo produce tanto? Etcétera, etcétera, etcétera. Erebus le sonrió a Bell, quien frunció el ceño. Ahora, déjame pintarte un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si la mazmorra decidiera quitarle el poder a cada piedra mágica que ha creado? Bell resopló ante la idea absurda que salió de la boca del dios. Eso es ridículo, la mazmorra no puede hacer eso. Nunca antes, y eso parece una gran carta de triunfo para la supuesta entidad malévola. ¿O apostarías tu vida a eso? Erebus preguntó con una sonrisa mientras Bell caía en un aprieto. No había garantía de que la mazmorra no pudiera hacer eso, y si pudiera eso sería malo. Realmente, muy mal. Sí, y ese es un gran sí, la mazmorra hace eso, entonces nos haría retroceder casi 1000 años en el progreso tecnológico, ya que no fue después del descenso de los dioses que comenzamos a usar piedras mágicas para lograr resultados en los aparatos de la vida diaria. Herramientas y equipos. Bell trató de pensar en más consecuencias antes de que Erebus tarareara de acuerdo. Tienes toda la razón. Haría eso y ralentizaría significativamente nuestro progreso. La herrería tomaría mucho más tiempo sin que las piedras mágicas ayudaran a generar calor junto con las piedras infernales, lo que ralentizaría las reparaciones y, por lo tanto, también las nuevas artesanías. Haría que los aventureros tuvieran mucho menos esfuerzo. Una amenaza para la mazmorra también, con su principal fuente de compensación monetaria eliminada. Bell ya podía ver a dónde iba Erebus con eso. Si perdieran su fuente de Valis, muchos aventureros perderían la voluntad de arriesgar sus vidas. Lamentablemente, esa es una de las 3 razones principales por las que las personas se vuelven aventureras. Poder, fama o riquezas. Los nuevos aventureros no podrían sobrevivir con la disminución de armas y armaduras disponibles y básicamente con nada de valor en los pisos superiores. Neutraliza por completo el comienzo de nuevos aventureros y, con el tiempo, eso provocaría que cada vez haya menos aventureros activos en total a medida que más y más se retiren o mueran. Entiendo lo que quieres decir y es increíblemente interesante, pero, en realidad vine para una actualización de estado. Bell le sonrió mientras Erebus asentía, entendiendo de inmediato por qué lo quería. Para ver si la habilidad se ha vuelto más fuerte o no. Erebus señaló la silla lateral que Bell tomó y se sentó frente al dios, de espaldas a él antes de ponerse la camisa sobre su hombro. Solo dime la actualización verbalmente. No hay necesidad de desperdiciar papel, dijo Bell por encima del hombro, mientras Erebus se mordía el dedo y comenzaba a actualizar. Bueno, tus estadísticas han aumentado, junto con las máximas, pero apenas, comenzó Erebus antes de continuar describiendo la actualización. Nombre: Bell Cranel. Nivel 7. Estado: STRS 913, S 915. VTS 955, S 956. Dex S 944, S 947. AGS 999, SS 1000. Maga 878, A 880. Magia: saeta de fuego. Magia de golpe rápido. Lanza un rayo de fuego y electricidad cuando se le ordena que explota al impactar al entrar en contacto con cualquier superficie. El renacimiento del legado. Magia catalizadora. Genera un manto de relámpagos alrededor del usuario que interactúa con el cuerpo, fortaleciéndolo y protegiéndolo de peligros externos. También se puede usar de manera ofensiva como magia, pero si se hace esto tiene un fuerte impacto en el cuerpo. Requiere un Storm Crystal como catalizador para activarse. Habilidades: Liaris Frese. Maduración precoz.
El efecto se mantiene mientras el usuario mantenga sus sentimientos, y el efecto aumenta dependiendo de qué tan fuertes sean estos sentimientos. Bonificación actual. 52%. Argonauta. Golpe heroico, la posibilidad de cambiar cualquier situación con una fuerza abrumadora. Capaz de tener doble carga pero consume enormes cantidades de poder mental. Scourge. Aumenta exponencialmente el poder del usuario, dependiendo de la cantidad de malicia que el usuario deje escapar. Blade Master. Cuando el usuario usa un arma blanca, aumenta la competencia del arma y la técnica que se usa actualmente. Dragon's Bane. Aumenta drásticamente todas las habilidades básicas al luchar contra monstruos de tipo dracónico. Mira todas las estadísticas. Habilidades de desarrollo. Suerte. A. Resistencia anormal. B. Psic. C. Intuición. C. Cuerpo fuerte. F. Misterio. HG. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.